La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. La maldición Valdemar, de J. C. González. Vivimos en un mundo lleno de falacias. La misma realidad física nos engaña mostrándonos cosas que no son, aprovechándose de nuestros limitados sentidos para ocultarnos parte del mundo. Nuestro propio cerebro toma atajos, quizá para evitar interpretar de manera correcta lo que percibimos o para no provocarnos una conmoción permanente. El mundo, lo que llamamos realidad, no es más que un conjunto de impresiones engañosas de la ínfima parte de lo que el universo nos muestra. Y tal vez deba ser así, pues si apenas entreviéramos lo que se oculta tras ese velo que nos separa de otros mundos, caeríamos en la más terrible de las locuras. Hace ya 15 años de los sucesos que trastocaron mi vida para siempre. El mundo ha cambiado mucho y más que lo hará. Pero para mí, la realidad en que vivimos dejó de ser lo que había aparentado hasta entonces para llegar a convertirse en fuente de las pesadillas que me atormentan casi cada noche. Mi amigo Randolph, que estuvo conmigo aquella madrugada, hace ya muchos años que murió, por lo que tiendo a pensar que para él todo el pesar, el dolor, el tormento ha acabado. Sin embargo, en mi interior tengo miedo por el mundo que él haya llegado a vislumbrar. Me he decidido a escribir estas páginas después de tanto tiempo, antes de que mis nervios comiencen a estar demasiado deteriorados como para permanecer tranquilo y sosegado mientras escribo mi historia. Mi enfermedad, diagnosticada hace 3 años, ha avanzado en los últimos meses. Los doctores no temen por mi vida, al menos de momento, pero sí creen que dentro de poco tiempo me costará mucho escribir y hacer cualquier tipo de trabajo con las manos. Así que he decidido poner en negro sobre blanco mi historia cuanto antes, ya que sería incapaz de dictársela a otra persona sin perder la razón.
Mi nombre es Howard P. Laurent, y antes de contar lo que ocurrió aquel fatídico día, he de contarles la historia de mi amigo Randolph Cooper y remontarme a los tiempos de su bisabuelo, doctor en medicina como él. Todo lo que sé de aquel antepasado y de otros familiares de mi amigo lo sé por historias que él mismo me contó y por lo que posteriormente, tras su muerte, he podido averiguar en diversas hemerotecas y archivos. El doctor Theodore Lowell, bisabuelo por rama paterna de mi amigo, fue un médico que desarrolló su trabajo de servicio a la comunidad en la ciudad de Baltimore, Maryland, a donde se desplazó después de realizar sus estudios en Nueva York. En sus primeros años de estudiante en el University Medical College, denominado New York University College of Medicine, años después, vivió en la gran metrópoli. Primero compartió habitación en el Brittany Hall, residencia de estudiantes ubicada en la esquina de la 10ª con Broadway. Tras esa época y comenzando una colaboración con su mentor, el Dr. Clark Pearson, se trasladó a la residencia de este en Queens. Es en esta citada colaboración con su mentor en donde se encuentra parte de la clave de mi historia. Según me confió Randolph, su bisabuelo, siendo aún estudiante de medicina, pero ya ligado académica y profesionalmente al Dr. Pearson, asistió a este en un asunto bastante oscuro. Cuando mi amigo me contó lo que al punto pasaré a relatarles, recuerdo que mi incredulidad hizo incluso que soltase una carcajada. Bendita ignorancia, ahora daría lo que fuera por poder evocar esos recuerdos con la misma inocencia. Según me contó Randolph, el Dr. Pearson, mentor de su bisabuelo, era un apasionado por aquella época del hipnotismo y de su uso con fines tanto terapéuticos como de herramienta de diagnóstico. Pero en su afán por conocer estas técnicas, quiso llevar sus experiencias demasiado lejos. Pronto decidió que había de hipnotizar a una persona in articulo mortis. Su objetivo era determinar si en tales condiciones el paciente ofrecía alguna sensibilidad a la influencia hipnótica y, en caso afirmativo, si su estado atenuaba o incrementaba esta sensibilidad. Sin embargo, el fin último de tal experimento era comprobar hasta qué punto y por cuánto tiempo el proceso hipnótico sería capaz de retrasar la llegada de la muerte del sujeto. Las ideas de su mentor cautivaron al bisabuelo de mi amigo, el aún estudiante Theodore Lowell, quien se embarcó en el estudio de aquellas técnicas y en la lectura de todo tipo de tratados que mencionaban experiencias más allá de la muerte. Pronto, el Dr. Pearson consiguió encontrar quien sirviera de sujeto para su terrible experimento. Se trataba del señor Ernest Valdemar, residente en Harlem, compilador de la biblioteca forénsica y antiguo conocido del doctor. El señor Valdemar había sido diagnosticado de tuberculosis poco antes de establecer relación con el Dr. Pearson, y éste consiguió adormecerle en algunas ocasiones, si bien nunca quedaba sometida a su voluntad por entero a la hipnosis. El Dr. Pearson trató el tema con el señor Valdemar, y éste accedió a sus peticiones. En efecto, meses después, el Dr. Pearson fue avisado por el mismo señor Valdemar de que el fin se encontraba cerca. Así que el Dr. Pearson y el joven Lowell se trasladaron hasta la pequeña mansión familiar del señor Valdemar en Old Westbury, Long Island, a la cual se había desplazado desde su apartamento en Harlem en sus últimos meses de vida, buscando el aire de campo
que podría haberle sido propicio para mejorar de su enfermedad. Allá se encontró con dos colegas, los doctores Fernsby y Dangworth, que habían atendido al señor Valdemar durante los últimos años. Le habían conocido como paciente y acabó convirtiéndose en un amigo. No quiero alargar la historia, aunque habría mucho que decir. Parece ser que cuando el señor Valdemar se hallaba al alcance de la parca, fue sometido a hipnosis por el doctor Pearson. Ese estado de sometimiento a la voluntad del hipnotizador se extendió a la psique del moribundo, aunque no en exclusiva, sino que retrasó de manera notable su muerte. El inductor de aquel estado interrogó en varias ocasiones al enfermo y en un momento dado, una voz cavernosa que asemejaba apenas la del señor Valdemar y parecía venir de todos lados, les contestó que estaba muerto. Aquello produjo una impresión notable en el joven estudiante, que se desvaneció momentáneamente y hubo de ser reanimado por los doctores. Cualquier pregunta posterior a este momento, realizada por el doctor Pearson, no produjo más que una breve vibración en la lengua hinchada del anciano, que asomaba tímida desde su boca entreabierta. Los doctores Pearson, Dangworth y Fernsby discutieron durante las horas siguientes acerca de la conveniencia de despertar al paciente de su trance hipnótico, pero llegaron a la conclusión de que nada bueno vendría de ello. Parecía evidente que la hipnosis había detenido la muerte del sujeto, al menos en cierta manera, y que despertarlo sin duda desembocaría en su inmediato fallecimiento. A partir de ese momento, acudieron a visitar al señor Valdemar cada día, acompañados de amigos y doctores. El cuerpo era atendido en todo momento por enfermeros y se mantuvo sin ápice de variación en el mismo estado durante casi 7 meses. Todo ello concluyó de manera dramática cuando al fin acordaron despertarlo. Tras varios intentos infructuosos de influir sobre el estado del paciente frente a la pregunta acerca de su estado, de nuevo una voz cavernosa retumbó en los oídos de los presentes, suplicando que le durmiese de nuevo o le despertase. Pero además les aseguró que estaba muerto. «¡Muerto, muerto!», clamaba aquella terrible voz de ultratumba. Y en un minuto, aquello que había sido el señor Valdemar se descompuso de manera horrible en una masa casi líquida de repugnante, de abominable putrefacción. El suceso dejó, como se supondrá, una huella indeleble en todos los asistentes. La fuerte impresión que dejó en los doctores Fernsby y Dangworth no les impidió seguir con su carrera profesional, si bien el último se retiraría a los pocos años, víctima de una afección nerviosa. Quien vio su vida más trastocada por estos acontecimientos fue el doctor Pearson. Se sintió incapaz de volver a ejercer como médico, abrumado por las implicaciones de aquellos acontecimientos, y se volcó de lleno en el estudio de cualquier escrito que tuviese que ver con experiencias más allá de la muerte. Continuó intentando realizar experimentos similares al del señor Valdemar, pero ninguno de ellos dio los resultados esperados. En medio de una de estas sesiones, el mismo Pearson encontraría la muerte debido a un ataque al corazón. 2. El joven Lowell continuó su colaboración con el doctor Pearson. Sin embargo, años atrás había celebrado su matrimonio con una joven a la que conoció en una de las pocas fiestas a las que tanto él como Pearson eran invitados por la clase alta neoyorquina.
En consecuencia, abandonó Nueva York para instalarse en Baltimore, dado que la familia de su esposa tenía allí algunas propiedades. Desde ese momento se dedicó a ejercer en calidad de médico personal para las familias acomodadas de la zona, si bien nunca dejó las investigaciones que compartía con su antiguo mentor. Fue a la muerte de este cuando Lowell se volcó aún más en el estudio de la posibilidad de la vida después de la muerte. Tras muchos años de estudio, pensó que tenía una idea clara del tipo de fuerzas que habían entrado en juego la noche del fallecimiento del señor Valdemar, y creía saber cuál había sido la razón para tan angustioso desenlace. Así que desarrolló una teoría que intentaba dar explicación a aquellos hechos acaecidos durante el experimento. Esta teoría me pareció un desatino, un sinsentido formado en una mente enferma, cuando mi amigo Randolph intentó explicármela. No obstante, ahora no estoy tan seguro de mis propias creencias y comienzo a plantearme cuánto de verdad puede haber en aquellas absurdas ideas. Randolph pudo averiguar cuáles eran las especulaciones del Dr. Lowell a través de una serie de cuadernos que el investigador había escrito a mano. Estas notas habían llegado a mi amigo como parte del legado familiar a través de su abuelo John Lowell, hijo de Theodore, que seguiría los pasos de su padre en el campo de la medicina, pero sin intereses por temas esotéricos. Y más tarde de su padre, Joseph Lowell, médico militar caído en tierras francesas en la entrada de Estados Unidos en la Gran Guerra. En aquellos escritos, el Dr. Lowell había volcado todos sus pensamientos, sus sospechas, sus dudas y sus más profundos temores. Dispersos entre sus páginas podían verse también una serie de dibujos. Estos mostraban unas veces una serie de glifos en un idioma arcano, desconocido desde luego para Randolph, agrupados en series que parecían versos, quizá invocaciones o salmos de un culto antiguo. Otras veces los dibujos eran bosquejos que recordaban ciertos diagramas del esoterismo teosófico o esquemas que relacionaban símbolos alquímicos. Algunos de ellos, con apariencia oriental, posteriormente los relacionaría mi amigo con diagramas rituales del gnosticismo o fita. Lo más interesante desde el punto de vista pragmático, al menos para mí, resultó ser el último cuaderno, el número 23, donde describía sus conclusiones y narraba sus movimientos en sus últimos días de vida, historia que culminaba con algunas notas añadidas por mi amigo. 3. Parece ser que el Dr. Lowell no estaba tan intrigado por la precipitada descomposición del cuerpo del señor Valdemar como por cuál habría sido el destino de su alma. También le atormentaba la petición de aquella terrible voz que pareció salir de las entrañas de aquel hombre, mediante la cual el cadáver casi suplicó que le despertasen o que le volviesen a dormir antes de bramar que estaba muerto. ¿Por qué era tan importante que el señor Valdemar o su espíritu no permaneciese en ese trance hipnótico? ¿Qué había de terrible en ese estado en el que la voluntad del difunto se encontraba ligada, sometida a la voluntad de su hipnotizador? Las investigaciones del Dr. Lowell le llevaron a formular la siguiente teoría. En el momento en que fallecemos, se abre una especie de puerta dimensional por la cual el alma puede trascender al otro mundo, a otra vida. Un mundo desconocido en una dimensión extraña, oculta. Es el fallecimiento del cuerpo el que abre ese portal que permanece abierto un tiempo ínfimo, aunque suficiente
para que el espíritu del ser humano pueda atravesarlo. Sin embargo, un alma sometida al trance hipnótico establece una ligadura con este mundo que no puede deshacer. Una cosa era cierta: al mantener en trance al cuerpo dormido durante tanto tiempo, la putrefacción se detuvo. Aquello había sido como intentar tapar con las manos una grieta en los muros de una enorme presa que poco a poco va abriéndose y por la que se escapa el agua cada vez más rápido, cada vez con más fuerza. Era cuestión de tiempo que, al menor cambio en el equilibrio de fuerzas y voluntades, el cuerpo colapsase. Tanto más rápido cuanto mayor hubiese sido el tiempo tratando de frenar lo inevitable. El fallecimiento del cuerpo implicó en su momento la apertura del portal, pero su colapso llevó a que el portal se cerrase en un instante. Cuando eso se produjo, el alma del señor Valdemar aún se encontraba anclada a este mundo, sometida al trance hipnótico, sin poder trascender, atrapada en un limbo interdimensional. Y quizás atormentada por permanecer así tanto tiempo. Para comprobar su teoría, debía investigar si era posible detectar la presencia de algún espíritu o trazas de energías psíquicas en la casa donde se habían desarrollado los hechos. Por ello, planteó desplazarse a Nueva York durante unos días y visitar aquella mansión de Old Westbury. Hacía ya casi 22 años desde que pisase por última vez aquella antigua y oscura residencia de estilo colonial, el día en que todos los presentes verían sus vidas trastocadas ante lo que vieron sus ojos. Alquiló una habitación en un hotel en Roslyn, pues se encontraba a pocas millas de la casa, y se desplazó allí dispuesto a investigar un poco acerca de los actuales dueños o inquilinos y ponerse al día en cuanto a los sucesos en la zona durante los últimos años. Sus investigaciones en los archivos del distrito le sorprendieron. Sabía que la propiedad, al carecer el señor Valdemar de familiares, se vendió poco después de su fallecimiento, cuando Lowell aún vivía en la ciudad con el Dr. Pearson. Pensaba que la familia que adquirió la propiedad seguiría viviendo allí a su marcha a Baltimore 7 años después. Pero descubrió que, muy al contrario, la casa estuvo habitada apenas 3 años tras la muerte de su anterior propietario, y que se había puesto en venta de la noche a la mañana, precipitadamente. Parecía que los nuevos propietarios tenían bastante prisa por abandonarla. Existían además algunos recortes de noticias breves aparecidas en noticieros de aquellos años y que se habían guardado junto al expediente de la finca, donde se mencionaban hechos curiosos que parecían haber ocurrido en la casa. Ruidos extraños, muebles que se movían, pequeños objetos que habían desaparecido. Pero poca cosa. Desde entonces, la casa había sido visitada una docena de veces por compradores potenciales. Sin embargo, todos ellos habían desistido en último término. La propiedad, de hecho, a día de hoy, continuaba en venta. Tenía pensado ir a ver la casa al día siguiente. Sin embargo, en el último momento cambió de planes, ya que quería también hacer una visita al viejo Dr. Dansworth. Se encontraba viviendo en su casa de siempre, ya retirado y con una salud muy deteriorada, necesitando asistencia permanente de una enfermera. El Dr. Fernsby hacía ya muchos años que había fallecido. Al llegar a la casa del anciano, la enfermera le dijo que el Dr. Dansworth casi no hablaba y que permanecía en silencio y con la mirada perdida casi todo el tiempo. Lowell quiso verle por última vez y la enfermera le acompañó hasta la salita
donde el viejo doctor se encontraba sentado sobre un sillón orejero con una manta a cuadros cubriéndole las piernas. El doctor Lowell comenzó a hablarle despacio, recordando momentos vividos con los doctores Fernsby y Pearson, rememorando pequeñas anécdotas, evocando recuerdos acerca del viejo hospital donde una vez los cuatro habían coincidido. El viejo doctor permaneció impasible, sin siquiera dirigirle una mirada, con aquellos cansados ojos grises. Al cabo de unos minutos, Lowell se levantó de la silla y le comentó en pocas palabras que al día siguiente iría a la vieja mansión Valdemar a echar un vistazo. Al instante, al escuchar aquel nombre, el viejo doctor se volvió, lo miró a los ojos con el rostro lívido y con un alarido de terror dijo: «¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho?». Visiblemente alterado, continuó gritando aquello hasta que la enfermera vino, le tomó la mano y comenzó a calmarle. El doctor Lowell, perplejo y crispado por la reacción del anciano, apenas dijo adiós y se marchó. Pasó toda la tarde encerrado en su habitación del hotel, transcribiendo sus hallazgos y experiencias del último par de días a su cuaderno de notas. No podía quitarse de la cabeza la expresión de terror en el rostro del doctor Dansworth cuando le mencionó la vieja mansión. Tampoco se explicaba qué podía haber ocurrido en la casa para que llevase tanto tiempo cerrada. Decidió no dejar pasar ni un día más sin visitar la propiedad. A la mañana siguiente, el día amaneció plomizo y con algo de escarcha en los jardines de la zona. Long Island era demasiado frío y húmedo para su gusto y había cometido el error de traerse solamente un abrigo fino. Así que tras el frugal desayuno decidió pedir un taxi que le llevase hasta la mansión, ya que se encontraba algo destemplado para ir a pie. Al llegar, le sorprendió ver la situación de la casa. Esperaba, por supuesto, ver el cartel que indicaba que la propiedad estaba en venta, pero le sorprendió el estado de éste, descolorido, desvencijado, como si llevara muchos años allí plantado sin que nadie lo hubiera arreglado o renovado. Sin embargo, lo más significativo y lo que le produjo un pequeño nudo en el estómago era el estado de abandono y deterioro que se observaba en los jardines e incluso en la fachada a lo lejos. Le fue imposible acercarse a la casa, ya que la verja que rodeaba la finca estaba cerrada y era bastante alta, pero le pareció que aquel lugar llevaba abandonado bastantes años. La finca estaba completamente rodeada por una verja de forja y varias calles la separaban del resto de villas de la zona. Así que le dijo al taxista que esperase allí aparcado y se dispuso a rodear toda la propiedad. La vegetación había crecido densa y sin concierto al lado de la verja, de modo que la casa permanecía oculta a la vista de los viandantes, salvo en determinados puntos del perímetro rectangular. Cuando se encontraba de nuevo en la parte frontal, a unas decenas de metros de la puerta principal, encontró un par de barrotes de aquella verja que parecían sujetos a la misma de manera bastante endeble. Se acercó, probó a moverlos y, en efecto, comprobó que con poco esfuerzo podía apartarlos para abrirse un hueco que permitiera el paso al interior de la propiedad. No obstante, dado que tenía al taxista esperando y se encontraba a pleno día, pese a lo gris de la mañana, decidió volver al hotel y preparar una incursión más tarde, cuando las sombras le pudieran ocultar de ojos curiosos. Volvió así pues al hotel, pidió unos sándwiches para tomar, un pequeño refrigerio a media mañana en su habitación y pasó el resto de la tarde allí encerrado,
ordenando sus notas y sus pensamientos. Pensaba salir después de cenar al abrigo de las sombras de la zona mal iluminada. Pero un aguacero de aquellos que hacen pensar que jamás se volverá a ver el cielo sin nubes le hizo replantearse su aventura nocturna. Así que decidió quedarse después de la cena leyendo en la pequeña biblioteca del hotel anexa al comedor, acompañado de un licor. Como se había temido, no dejó de llover en toda la noche. Una noche fría, oscura, silenciosa más allá del sonido de la lluvia golpeteando en los cristales de la ventana. Le costó conciliar el sueño, quizá estimulado en exceso por el licor, y cuando por fin cayó dormido, sus sueños fueron pesados, extraños, con espectros imaginados dentro de una casa medio derruida, a la vez que escuchaba cómo un anciano se reía de él a lo lejos, mientras aullaba preguntándole qué había hecho. 4. El sol entrando por la ventana despertó al Dr. Lowell a una mañana espléndida. Mantenía su intención de escabullirse entre las sombras de la noche a explorar la vieja propiedad de la familia Valdemar. Puesto que tenía todo el día para sí mismo, decidió acercarse a la Leahy & Belrose Real Estate, la compañía que tenía aquella casa en propiedad y que no consiguió venderla en todos esos años, para ver si podía obtener alguna información adicional sobre el estado de la casa y los cotilleos que había leído. Al llegar allí le hicieron esperar durante unos pocos minutos, pero pronto le atendió el señor Napier, abogado y responsable de la firma en la sucursal de Long Island. Parecía encantado de hablar de la propiedad, de la casa, del terreno. Pronto se dio cuenta Lowell de que el gerente pensaba que estaba tratando con un potencial comprador. Al señor Napier el gesto le cambió por completo cuando le aclaró que su propósito no era comprar la casa, sino recopilar información acerca de la misma, con la esperanza de que arrojase algo de luz sobre ciertos hechos acaecidos hacía muchos años. Interrogado por las razones que hicieran dejar la casa a sus inquilinos iniciales tras la muerte del señor Valdemar, el responsable de la inmobiliaria le indicó que desconocía los motivos, si bien la propiedad había arrastrado consigo desde siempre, o al menos desde aquellos sucesos, el apelativo de embrujada. Voces que se oían en la oscuridad de la noche, lamentos y sollozos, muebles que se movían, luces que se encendían o apagaban sin intervención humana aparente, e incluso susurros al oído de las personas en la casa. Siempre se pensó que todas aquellas experiencias eran en realidad invenciones, conscientes o no, de unas gentes que provenían de la vieja Nueva Orleans, cuna de la tradición vudú y ciudad forjada a partir de cultos esotéricos. Además, no había pruebas fehacientes que corroborasen aquellas historias. Y, sin embargo, el señor Napier calló, y su rostro perdió el color en cuestión de un segundo. Con muchas dificultades consiguió Lowell hacerle hablar. Finalmente, el representante de la inmobiliaria le hizo prometer que después de lo que le iba a contar, se marcharía para no volver. Ante la promesa reticente del Dr. Lowell, su interlocutor se levantó, se acercó a mirar por la ventana de su despacho, con las manos atrás y dando la espalda al doctor, y comenzó a contarle la historia que vivió el día en que los últimos propietarios de la casa la pusieron a la venta. Se encontraba tasando la mansión para completar los trámites previos.
Había recorrido toda la planta inferior y se encontraba en el primer piso. Era ya algo tarde y el sol aparecía ya muy bajo en el horizonte. Las sombras comenzaban a invadir los rincones y el más absoluto silencio reinaba en el edificio. Sin saber por qué, se descubrió aguantando la respiración, intentando discernir el menor ruido de la casa. Su corazón comenzó a acelerarse sin saber por qué y recorrió el pasillo que unía las habitaciones superiores con un andar pausado mientras el entarimado crujía bajo sus pies. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio principal, apoyó la mano en el picaporte y lo giró empujando la puerta. En cuanto entró en la habitación, sintió un aire frío que recorría la estancia y un aliento helado en la nuca. Y escuchó una voz cavernosa, pero débil, lejana y difícil de distinguir del ruido de una furiosa ventisca, que decía en un susurro apenas audible: «¡Liberadme, malditos! ¡Liberadme!». Desde aquel día, dijo el abogado, no había vuelto a pisar la casa. Cualquier intento de venta posterior fracasó, pero eso a él ni le extrañaba ni le importaba. Al fin y al cabo, la casa estaba maldita y si de él dependiera, permanecería vacía y cerrada hasta que con el tiempo se cayera a pedazos y no quedase de ella ni los cimientos. El hombre permaneció en silencio largo rato, sin girarse. Pronto dedujo el doctor Lowell que aquel daba la conversación por concluida, por lo que se levantó de su asiento y, dando las gracias al señor Napier, salió del despacho cerrando la puerta tras de sí. Abandonó la inmobiliaria y se alejó sumido en oscuras cavilaciones. Decidido más que nunca a aclarar de una vez por todas las dudas que le atormentaban, salió esa misma noche a escondidas de su hotel en Roslin, dispuesto a hacer a pie las 4 millas que le separaban de la mansión. Llevaba consigo su abrigo, una linterna y un cuaderno de notas. Al llegar a la propiedad, se acercó a los barrotes que encontrara el día anterior medio sueltos. Hacía tiempo que el sol se había ocultado por completo, pero aún así se aseguró de que nadie circulaba por la zona. A la luz de las farolas que iluminaban la calle, desplazó ambos barrotes para dejar un amplio hueco por el que pasar con comodidad y se introdujo en la finca. En aquella parte del cercado la vegetación era abundante, por lo que luchó con multitud de ramas, plantas trepadoras y enredaderas para abrirse paso hasta la zona de hierbas altas. Aquello había sido un amplio campo de césped bien cortado en sus mejores tiempos. Ahora se hallaba dominado por la maleza. Cardos, ortigas y amapolas cubrían toda la pradera hasta la entrada principal. Incluso se pinchó un par de veces con unos arbustos de enebro en su camino hacia la puerta de la casa. Como sospechaba, la puerta no estaba cerrada con llave. La superstición y el abandono se habían ocupado de espantar a posibles maleantes. Entró empujando la puerta, que se abrió con dificultad al estar la madera ligeramente hinchada por la lluvia y rozar la hoja con el suelo. Una vez dentro, encendió su linterna y exploró sin mucho detenimiento la planta inferior. No quería demorarse más de lo necesario, así que subió al piso superior, despacio, alerta. Sabía que estaba solo y, sin embargo, se sentía presa de una excitación y un nerviosismo sin explicación, tal vez estimulado
por la narración del hombre de la inmobiliaria. Tuvo que recorrer 2 veces el pasillo superior hasta que recordó cuál era la habitación donde el señor Valdemar había fallecido. Con un temor irracional, se plantó delante de la puerta de aquella estancia, puso la mano en el picaporte, que cedió sin esfuerzo, y se adentró en el dormitorio. Aunque solo podemos conjeturar, cualquier paseante que hubiera recorrido las cercanías de la mansión a esas horas de la noche seguramente habría escuchado unos terribles aullidos de terror. Al menos eso es lo que se desprendía del aspecto del rostro del Dr. Lowell, que fue encontrado a la mañana siguiente tirado en la calle a poca distancia de la mansión de la familia del señor Valdemar, muerto. Apareció con la ropa rasgada y llena de restos de vegetación, con el aspecto de quien ha estado corriendo por el bosque o por una jungla, y una expresión de locura y angustia en sus ojos. Un infarto había acabado con su vida. Esta era la historia del Dr. Lowell, tal y como él mismo la relataba en aquel cuaderno, junto con las notas añadidas por mi amigo Randolph acerca de las últimas horas de aquel. Mi amigo en su momento me había contado aquella historia y más tarde pude verificarla al hacerme cargo de todo el material que heredó de su bisabuelo. 5. Randolph me contó también qué fue de la familia del Dr. Lowell tras su muerte. Parece ser que continuaron viviendo en Baltimore. Tanto el hijo del Dr. Lowell, John, como uno de sus nietos, Joseph, cursarían la carrera de medicina. Este último se alistó en el ejército para luchar en la Gran Guerra y acabó muriendo en tierras francesas, dejando un hijo de 5 años y una joven esposa, Claire. Esta, junto con la abuela del niño, Sarah, que viudaría también poco después, quedaron solas a cargo de una casa demasiado grande y abarrotada de recuerdos. No tardaron mucho en vender la casa familiar y mudarse a otra más recogida para vivir juntas y criar al pequeño, Randolph, que más tarde adoptaría el apellido de su madre. Randolph Cooper creció en aquel ambiente, sobreprotegido por su madre y su abuela, e impactado por la muerte de su padre, siendo él aún pequeño. A ello se sumaría el estímulo causado en su temperamento por las creencias esotéricas de su madre, algo desequilibrada al verse de repente en la tesitura de criar a un hijo sin apenas medios económicos. Quizá por las historias que abuela y madre narraban acerca de su padre y abuelo, se decantó por los estudios de medicina, pero con un espíritu abierto a abrazar cualquier tipo de saber oculto e inclinado a indagar en materias de contenido hermético. Aquella propensión natural de su carácter se acentuó al hallar de pequeño los viejos cuadernos de notas de su bisabuelo. El conjunto de anotaciones, dibujos y diagramas que allí encontró le fascinaron siendo niño, le intrigaron al comenzar sus estudios y le obsesionaron una vez acabó estos. Debía decidir su campo de estudio y se orientó sin dudarlo hacia los conocimientos arcanos, en particular la posibilidad de la vida tras la muerte. Fue en la Facultad de Medicina en Nueva York donde nos conocimos. Yo había acabado ya la carrera, pero aún me encontraba buscando un trabajo que me gustase. La docencia era algo que me atraía, así que tras indagar en los diferentes departamentos conseguí un puesto de ayudante
para los laboratorios de primer curso. Ese año Randolph era alumno de último curso, por lo que en teoría apenas deberíamos habernos cruzado. Sin embargo, a mí me interesaban algunos aspectos de la medicina oriental que se detallaban en una serie de volúmenes localizados en cierta sección de la biblioteca, aquella reservada para saberes poco ortodoxos y pseudociencias. Y fue husmeando en los pasillos de aquel área de la biblioteca, aspirando el olor de volúmenes rancios, algunos repletos de saberes prohibidos, que conocí a mi amigo. Randolph no era un tipo raro. Era introvertido, eso es cierto, y hombre de pocas palabras. Pero se convertía en un orador vehemente cuando intentaba explicar los orígenes de algún culto primitivo o las teorías que alquimistas de siglos atrás habían mantenido sobre el alma, el cuerpo humano o la vida en este mundo. En esos momentos sus ojos parecían lanzar chispas y su entusiasmo conseguía atrapar a cualquiera que le escuchase. Y conmigo, al cabo de poco tiempo, comenzó a hacerlo. Solo cuando cesaba el influjo de su discurso y el sonido de su voz, cuando mi cerebro tenía ocasión de reflexionar sobre aquella perorata, entonces me daba cuenta del sinsentido de sus argumentos, de lo poco científicas de las ideas que aquellas palabras transmitían. La mayor parte de las veces le hacía ver que no me sentía convencido por lo que me había estado contando, sin llegar a discutir. Al fin y al cabo, él tenía unas creencias que yo no compartía, pero me parecía un buen tipo y simpatizaba con él. La Segunda Guerra Mundial nos movilizó. Mi amigo y yo estuvimos destinados en lugares diferentes, por lo que durante unos años perdí el contacto con él. A principios de 1946 volví a Nueva York, ligeramente cojo de una pierna, pero bastante entero por lo demás. Contacté con varios profesores de la facultad en busca de trabajo y el afable profesor Porter me tomó como ayudante de laboratorio, al menos hasta que encontrase algo que aumentase mis ingresos. No tenía mucho tiempo, pues el profesor Porter me confesó que sufría de una enfermedad terminal que le había sido diagnosticada 2 años atrás y debido a la cual le quedaban pocos meses de vida. Lo sentí mucho por él. Siempre lo consideré un gran amigo para todos sus alumnos y un magnífico mentor para mí. Coincidí de nuevo con Randolph en el mismo lugar donde le conocí, en la biblioteca. Me alegré mucho de verlo y creo que él también se alegró, aunque sería difícil asegurarlo. Estaba mucho más delgado, su pelo había encanecido en gran medida y tenía unas ojeras considerables, pero aparentaba buena salud. Esa misma tarde nos fuimos a cenar a uno de nuestros restaurantes favoritos cerca de la facultad. Yo le conté varias anécdotas de la guerra mientras Randolph escuchaba con poco interés, o eso me pareció. Así que pasé a preguntarle por sus actividades en la actualidad. Fue entonces cuando me dijo que se había embarcado en una investigación de máxima importancia, que era pronto para contarme nada y que estaba seguro de que sus conclusiones harían temblar los pilares de todo el conocimiento sobre la vida y la muerte. Sentí de inmediato una mezcla de miedo y tristeza, ya que me parecía estar viendo a uno de aquellos hombres que había vuelto de la guerra roto por dentro, entero su cuerpo en apariencia, pero con la mente quebrada. Sin embargo,
Randolph comenzó a contarme algunas cosas sobre experiencias más allá de la muerte, documentadas en diversos tratados, que me hicieron dudar de mi diagnóstico. Hablaba y razonaba con gran lucidez, sus argumentos eran incontestables, y si bien el trasfondo de su perorata se me antojaba digno de la más risible de las supercherías, persistía en su discurso una esencia de consistencia que comenzó a intrigarme. Fue entonces cuando me contó la historia de su bisabuelo y de cómo sus cuadernos de notas documentaban la horrible muerte del señor Valdemar. Me describió cuáles fueron los movimientos del Dr. Lowell antes de su fallecimiento. Incluso me mostró uno de sus cuadernos que llevaba en el bolsillo interior del gabán y me describió por encima lo que significaban algunos de los diagramas y dibujos que allí se podían ver. Tras aquella historia me expuso la teoría de su antepasado, que tomaba ya como propia. Aquel había sido su sujeto de estudio en las últimas semanas. Para él estaba claro. La antigua mansión de la familia Valdemar estuvo en efecto habitada por un espíritu, el fantasma del mismísimo señor Valdemar. Un espíritu que a la muerte del cuerpo no había podido escapar a su destino en el inframundo, al seguir sometido al trance hipnótico en el momento de su fallecimiento. Ello quería decir, por supuesto, que aquel espectro aún seguía en la casa, quizá atormentado por tantos años encadenado a un mundo al que no pertenecía. Yo no daba crédito a lo que escuchaba. Sin embargo, el influjo que siempre había tenido mi amigo sobre mí me hizo quizá no creerle, aunque sí mantener la mente abierta y estar a la expectativa. Sentía sobre todo curiosidad, aunque el temor se hallaba agazapado en un rincón de mi subconsciente, listo para saltar sobre mí. Le pregunté qué es lo que tenía pensado. Randolph me contó que lo que teníamos que hacer para corroborar nuestra teoría y a la vez liberar aquel espíritu abrumado era ir a la casa y realizar de nuevo una sesión similar a la de hacía casi 100 años. Teníamos que hacerlo con una persona también próxima a expirar. Aquello nos permitiría no solo ralentizar lo que quisiéramos la muerte de aquella persona, sino entrar en contacto con el espíritu del señor Valdemar. En teoría, justo en el momento de fallecer el cuerpo, habíamos de deshacer el trance hipnótico para que ambas almas, la del señor Valdemar y la del sujeto presente, pudiesen trascender, atravesando el portal dimensional invisible que todas las almas habían de traspasar de camino al inframundo. Mi incredulidad era sin duda visible en mi rostro, porque mi amigo dejó de hablar y me dijo que lo olvidase, que era solo una teoría digna de libros polvorientos. Aquello me molestó. Yo me sentía aterrado por la posibilidad de que mi amigo estuviera volviéndose loco. No obstante, a la vez me encontraba intrigado por aquella experiencia. Así que le expresé mi conformidad con aquel experimento, ofreciéndome sin ninguna duda ayudarle. Es más, le dije, tenía en mente a una persona que podría ayudarnos, aunque sería difícil de convencer. Le conté el caso del profesor Porter y su enfermedad. Randolph se sintió entusiasmado, a pesar de mis dudas sobre si convenceríamos al profesor. Sin embargo, nos despedimos aquella noche con la idea de que yo intentaría tantearle a fin de saber si teníamos que buscar o no otro candidato. Esa noche volví a casa sumido en oscuros pensamientos. A ratos me parecía que todo aquello era una locura, un disparate demencial salido de una mente enferma.
y sin embargo me sentía presa de una excitación morbosa acerca de los nuevos conocimientos que podríamos adquirir. Recuerdo que apenas dormí, pero por suerte tenía todo un fin de semana por delante para meditar sobre el tema. Al lunes siguiente mis dudas persistían, aunque me sentí con el suficiente arrojo moral como para intentar plantearle la situación al profesor Porter. Recuerdo que estábamos preparando una serie de placas de Petri en el laboratorio para una sesión de experimentación y observación que tendríamos unos días más tarde con los alumnos, cuando comencé a hablarle de la hipnosis. Al principio el profesor se rió del tema, pero pronto vio que iba en serio. Por supuesto, no le hablé del señor Valdemar ni de su espíritu atormentado merodeando durante casi 100 años la casa donde falleció. Le comenté que un amigo mío quería realizar una serie de experimentos sobre el estado de la conciencia y la evolución de un organismo al borde de la muerte, sometido a un trance hipnótico. En esencia, le convencí de que lo que Randolph quería hacer era reproducir el experimento que su bisabuelo había realizado tiempo atrás. Todo ello sin mencionar en ningún caso la experiencia original. El profesor Porter se quedó muy sorprendido. No obstante, su carácter afable se impuso y su pragmatismo se hizo más patente que nunca. El profesor estaba ya en paz con Dios, según dijo, y se sentía satisfecho de todo lo que había logrado en su vida. Por supuesto, no deseaba morir, pero si la divina providencia le reservaba tal final, él lo aceptaría de buen grado. Según su experiencia, siguió diciendo, en la naturaleza debían existir más fuerzas de lo que los simples sentidos nos permitían percibir. Así que, si en las horas postreras de su existencia podía ayudar a levantar alguno de los velos que nublan nuestra visión del mundo, si le era posible contribuir en alguna medida a aumentar el conocimiento que se tenía sobre la naturaleza de la muerte, lo haría con gusto. Por mi parte, quedé impresionado por la entereza con la que el viejo profesor parecía afrontar el fin de sus días. Le agradecí de todo corazón que nos permitiese realizar nuestro experimento y acordamos discutir los detalles de índole práctica cuando se fuese aproximando su fatídico final. 6. Los meses siguientes fueron tranquilos, llenos de una tibia aunque permanente excitación. Randolph me reveló entonces los cuadernos de notas de su bisabuelo y juntos desentrañamos algunos de los diagramas más oscuros. Descubrimos cuáles eran las técnicas hipnóticas que el doctor Pearson había utilizado con el señor Valdemar. Esas habilidades le habían servido para inducir el trance hipnótico tan profundo que antaño le permitió someter a su voluntad a la mente que moraba dentro de un cuerpo que poco a poco se aproximaba a su fin. Ensayamos el uno con el otro muchas de las técnicas utilizadas, junto con algunos alumnos a los que pagábamos unas monedas por servirnos de conejillos de indias. Teníamos todo preparado, salvo la localización del experimento. Debíamos ir a la casa y preparar la habitación donde habríamos de someter al profesor Porter al trance hipnótico y mantenerlo así hasta que se produjese el esperado desenlace. He de confesar que las historias de fantasmas sobre la mansión, en particular la del bisabuelo de Randolph, me habían puesto muy nervioso ante la eventualidad de visitar la casa.
Sin embargo, la firmeza y el talante práctico de mi amigo me tranquilizaron hasta pensar en ello como un mero trámite, incómodo por las características del lugar, una casa fría, polvorienta, pero nada más. Así que un día, 3 meses después de nuestro acuerdo con el profesor Porter, y tras una de sus leves recaídas que le hicieron abandonar definitivamente sus obligaciones académicas, Randolph y yo entramos en la vieja mansión. A pesar de la seguridad que transmitía mi amigo, le obligué a realizar la expedición a mediodía, con el sol bien alto, en un día radiante. No deseaba tener ninguna experiencia con espíritus una vez hubiese caído la noche. Nos colamos por uno de los numerosos huecos que se habían abierto en la verja por la caída de barrotes. Íbamos bastante cargados con mantas y todo tipo de material, por lo que entramos y salimos de la propiedad varias veces. Dudo que nos viera nadie, pero tampoco era algo que me preocupara. Estaba seguro de que a ninguna persona en su sano juicio se le ocurriría seguirnos. Fue una pesadilla llevar todo el material al interior de la casa, ya que la maleza se había adueñado por completo de la totalidad del terreno de la finca y de parte de los muros de la mansión, y resultaba muy complicado andar sin tropezar. Por fin, con gran esfuerzo, logramos introducir todo dentro de la casa. Nos sorprendió ver lo limpio que se encontraba el amplio vestíbulo. En algunos rincones se podían ver algunas telarañas y una tenue capa de polvo lo cubría todo, pero yo esperaba algo más digno de un lugar embrujado y abandonado durante casi un siglo. Casi me sentí decepcionado. Dejamos algunos bultos en la planta baja y el resto los subimos a la planta superior. Mi amigo inspeccionó rápidamente las habitaciones y determinó cuál era el dormitorio principal. Por la narración de la experiencia del bisabuelo de Randolph, yo esperaba que al abrir la puerta de aquella habitación nos encontraríamos con un espectro terrible que nos despojaría de nuestra razón y nos condenaría a una muerte agónica llena de terror. Nada de eso. Al entrar en la habitación, comprobamos que, a pesar de estar amueblada con un estilo bastante arcaico, se encontraba en buena disposición, aunque casi en total oscuridad, por estar todas las ventanas cerradas y ocultas por las gruesas cortinas. Colocamos allí parte del material que habíamos subido y el resto lo depositamos en sendas habitaciones que nos servirían como lugares de descanso. Tras acondicionar un poco aquellas estancias y con todo ya preparado en la casa para cuando fuéramos a disponer de ella, nos marchamos de la propiedad. 7. Apenas 7 semanas más tarde, el médico que cuidaba al profesor Porter me llamó, advirtiéndome de un empeoramiento del enfermo. Me puse de inmediato en contacto con Randolph y acordamos ir a visitar al profesor esa misma noche para realizar los preparativos para trasladarle a la mansión a la mañana siguiente. El profesor estaba tranquilo, pero respiraba con dificultad. Cuando llegamos ya estaba dormido, pues el médico que le cuidaba le había suministrado morfina para aliviar sus dolores. Pasamos la noche allí, recogiendo mantas, ropa para el profesor, material médico y demás enseres que serían necesarios en nuestra estancia en la mansión. Liberamos a la persona que había estado cuidando del enfermo de toda responsabilidad, sin decirle nada de su traslado al día siguiente, y nos sentamos en sendos sillones dispuestos a dormir un rato antes de que amaneciera.
El paciente pasó la noche tranquilo y se despertó temprano, despejado y con pocos dolores. Se alegró de ver a su antiguo ayudante y a su amigo, y con su buen talante de siempre, declaró que estaba listo para realizar un último experimento científico. Así que pedimos un taxi y nos desplazamos a la vieja mansión. Mi amigo, el día anterior, se había asegurado de que la puerta principal de la verja estuviese lista para ser abierta y practicó un camino que atravesaba el campo de maleza para que el profesor pudiera llegar a la casa sin mayor problema. Randolph subió con el paciente sin detenerse a la planta superior para que se acostara lo antes posible, ya que llegó muy fatigado por el viaje, mientras yo llevaba el equipaje que habíamos preparado la noche antes. Dejé abajo lo necesario para preparar algo de comida y subí el resto a la planta de arriba. El profesor ya se hallaba en pijama y con la ayuda de mi amigo se había echado en la cama. Le encontré jadeante por el esfuerzo. Le dimos un poco de agua y se durmió. Pasó casi todo el día durmiendo, salvo un rato a primera hora de la tarde para comer un plato de sopa caliente y poco más. No era extraño que hubiese adelgazado tanto como lo había hecho desde la última vez que le vi. Cuando volvió a caer en un profundo sueño, Randolph comenzó a colocar unos aparatos alrededor de la cama. Me dijo que eran contadores de partículas cargadas. Según él, cuando el cuerpo fallecía y se abría el portal interdimensional, aunque éste era totalmente imperceptible para nuestros sentidos, el aire comenzaba a cargarse de electricidad. Esto produciría una ionización de las moléculas de los diferentes gases en la estancia, y estos aparatos comenzarían a emitir sonidos cada vez que uno de esos átomos ionizados fuese detectado. Era una manera indirecta de observar la apertura de ese pasaje oculto entre nuestra realidad y lo que fuera que pudiera hallarse al otro lado. Yo no entendía cómo había conseguido llegar a esa conclusión, pero me tranquilizó la idea de que podríamos saber algo de lo que iba a ocurrir, aunque no pudiéramos verlo. Estuvimos 3 días cuidando del enfermo, pasando el rato leyendo algunos de los libros que mi amigo y yo mismo habíamos traído, mirando por las ventanas con cuidado de que nadie nos viera, o dejando pasar el tiempo sin más. Las noches fueron tranquilas, demasiado para mi gusto, pues comencé a sospechar que en aquella casa no había ni nunca hubo espíritu o fantasma alguno. Al principio me pareció que el profesor Porter no estaba tan mal como para que su fin estuviese cerca, pero al 4.º día su salud empeoró notablemente y temimos que se nos escaparía sin estar preparados para hacer nada. Por suerte lo estabilizamos y realizamos todos los preparativos. En uno de los breves episodios de lucidez que tuvo el enfermo, confirmamos con él su voluntad de someterse a aquel experimento. El profesor, casi sin poder hablar, respondió de forma afirmativa. Así que mi amigo procedió a colocarse frente a él y a realizar los pases que había aprendido de las anotaciones de su abuelo y de sus investigaciones independientes. Yo me aparté un par de pasos, sin atreverme a quitar ojo ni a los aparatos de medición ni al semblante del paciente. Este estaba en la cama, algo incorporado, sin llegar a estar tumbado del todo, para facilitar la sugestión por parte de mi amigo. Tras unos minutos de pases y de susurros por su parte, que parecía estar rezando una letanía más que hablando con el anciano, este acabó por cerrar los ojos
y entreabrir la boca. Pensé que el profesor había expirado finalmente, pero entonces Randolph le preguntó si le escuchaba, a lo que el enfermo murmuró con palabras vacilantes un «sí, le escucho». El corazón comenzó a trotar en mi pecho y me senté de inmediato en una silla cercana, por miedo a desvanecerme y caer al suelo. El hipnotizador le inquirió por su estado, a lo que el profesor dijo con ese mismo habla pastosa, casi inaudible: «Me estoy muriendo». Decidimos dejarle descansar mientras comprobábamos de forma periódica sus constantes. Sus latidos y su tensión parecían haberse estabilizado. Permanecimos en ese estado de alerta durante casi 4 horas. Poco después de caer la noche, mi amigo decidió que era hora de seguir con el experimento. Volvió a hacer unos pases delante del profesor y volvió a preguntarle qué tal estaba. Pasaron un par de minutos sin que se apreciase cambio alguno en la situación del moribundo, tanto que pensamos que esta vez sí había fallecido. En ese momento, la puerta del dormitorio se cerró de un portazo. Nos pilló desprevenidos y ambos dimos un salto de la impresión. Volvimos a mirar al profesor y descubrimos que su rostro estaba desfigurado por una mueca del más absoluto terror. Continuaba con los ojos cerrados y apenas se movía, pero el gesto de su cara transmitía el más profundo pavor que una persona pueda presenciar. Estábamos alumbrados por grandes cirios, pues la casa nunca había tenido instalación eléctrica, y estos comenzaron a vacilar como si una tenue brisa inundara la habitación. Entonces las llamas disminuyeron mucho de tamaño, aunque sin llegar a apagarse, y sobre la cama, a 1 metro por encima del cuerpo del hombre en trance, comenzó a vislumbrarse una ligera nube negra que giraba e iba creciendo poco a poco hasta convertirse en una entidad de casi 2 metros de diámetro. Y fue en ese momento cuando de la boca del profesor Porter escuchamos una voz cavernosa con una tesitura y un tono que en nada semejaba a la del profesor, que no parecía salir de su garganta, sino de abismos de espacio y tiempo, y que decía: «Despertadle, despertadle». Randolph, que había quedado petrificado, sin embargo, reaccionó al momento para hacer caso al mandato de aquella voz. Mediante ciertos pases e interpelando al moribundo, consiguió despertarle. O al menos eso parecía, pues la expresión de su cara se relajó y su boca pareció moverse. En ese instante, el enfermo abrió los ojos, su expresión volvió al terror más puro y, dirigiéndose a nosotros, dijo con las últimas fuerzas que le quedaban: «Dios mío, es puro dolor, pura rabia, pura muerte. No me dejéis morir aquí, os lo suplico». Agarró con fuerza la mano de mi amigo sobre la cama. «No dejará que me vaya, no me dejará, no me dejará». Repitiendo esto último, consumidas ya las pocas fuerzas que habían mantenido su cuerpo aferrado a un hilo de vida, el profesor cayó hacia atrás, exánime. Un color gris azulado tiñó de inmediato su semblante y unas profundas ojeras oscuras aparecieron en un segundo. En ese momento, los detectores que Randolph había dispuesto por la habitación comenzaron a sonar con un crepitar extraño cada vez más rápido. La nube oscura que giraba encima de la cama y que rozaba el techo comenzó a girar a más velocidad. Y fue en ese instante cuando escuchamos una risa demoníaca que sonaba por toda la estancia y la voz cavernosa que decía en una voz cada vez más lejana: «Por fin, por fin».
El sonido de los detectores cesó. El siniestro torbellino oscuro se disipó. Las llamas de los cirios volvieron a alumbrar lo acostumbrado y comprobamos que el profesor estaba muerto sin lugar a dudas. Yo me sentía profundamente impresionado con aquella voz aún retumbando en mi mente. Pero Randolph se veía satisfecho. Me dijo que habíamos comprobado su teoría, que tenía razón en lo relativo al portal y que sin duda el señor Valdemar había conseguido traspasar el umbral dimensional a la otra vida. Cerró los párpados del profesor, que aún los tenía abiertos, y se sentó en una pequeña butaca. Yo estaba lleno de dudas, las preguntas bullían en mi cabeza, pero lo que más me extrañó fue que nuestro éxito no se reflejase con más vehemencia en el rostro de mi amigo. Sin embargo, en ese momento ya comenzaba a sospechar que Randolph me había ocultado algo. Pasamos el resto de aquella noche reflexionando, casi sin mediar palabra, sin apenas tocar nada en aquella estancia. Y aunque me desquiciaban las dudas, muy pronto sabría la verdad, aquella que Randolph callaba. La verdad que me atormenta desde aquel día y que acabó por enloquecerle a él también y llevárselo a la tumba al año siguiente. Porque el umbral se abrió, sí, y el espíritu enajenado del señor Valdemar lo traspasó hacia un mundo de ultratumba, con quién sabe qué terribles entidades acechando nuestra realidad. Pero sin duda otra alma habita desde entonces la casa. Un alma cándida, llena de bondad, aunque quizá enloqueciendo por momentos. Un espíritu que no pudo combatir la ira que le esperaba al filo de la trascendencia. El mismo espíritu que nos dejó el mensaje que descubrimos a la mañana siguiente, garabateado en el polvo sobre el aparador de aquella maldita habitación, y que decía: «No me dejéis aquí», con la letra del profesor Porter. Espero que te haya gustado este audio. Si ha sido así, ahora es un buen momento para que nos regales un me gusta. Es el único premio que obtenemos y lo que nos ayuda a seguir produciendo más audios como este. Si te gusta nuestro contenido y quieres recibir aviso de los nuevos audios que vayamos publicando, recuerda que suscribirse a nuestro podcast es totalmente gratuito. Y si lo que quieres es apoyarnos, puedes hacerlo como mecenas. Así tendrás acceso al contenido exclusivo para fans. Para ello, ve a la página principal de nuestro podcast y pulsa en el botón apoyar.
Desde Cuentos del Bosque Oscuro, muchas gracias y que disfrutes de unas delirantes pesadillas.